¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con el tema del lunes y seguimos con una lectura de los textos de María Valtorta de los Cuadernos de fecha 21 de agosto de 1943. Dice Jesús: verdaderamente Satanás trata con sus demonios intentar una segunda escalada al cielo, pero rechazado por mi arcángel, se precipita sobre la tierra para vencer a Dios a través del corazón de sus hijos, puesto que cada alma que se pierde es una derrota para Dios. Y Satanás lo logra fácilmente porque el corazón de los hombres no tiene ya llama de espíritu, no tiene vida de espíritu. Es un nudo de pecado en el cual prospera la triple lujuria que mata el espíritu. Tremendo, ¿no? Ver una segunda escalada al cielo. O sea, pero bueno, definitivo no puede llegar allá, y entonces su blanco es la humanidad. Esa humanidad que es rebelde, esa humanidad que definitivamente se busca más la parte de su naturaleza humana, de su naturaleza física, y se siente halagado por todas las lisonjas de Satanás, ¿no? En fin, así que bueno, ¿qué podemos hacer? Seguir leyendo. Esa es la mejor. En la Biblia dice: el demonio requiere de un alma para habitar, fuera de ellas es su infierno. Entonces de ahí nos vamos a Lucas 11, 24, donde dice: cuando un espíritu inmundo ha salido de un hombre, se va por lugares áridos, buscando lugar donde reposar, y no hallándolo dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo a ella, la halla barrida y bien adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrando en esta casa fijan en ella su morada, con lo que el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, el punto. Sale, la casa representa al hombre, la casa representa la persona que estaba en donde ese demonio habitaba. Se limpia la casa, el demonio sale, anda vagando, no encuentra un lugar donde estar. Regresa a esa casa, la encuentra vacía, ese es el punto. Esa persona no se tomó el cuidado de llenarla, pero de llenarla con Dios. O sea, la dejó vacía, abierta, limpia, y entonces el demonio ahora no solo entra él, sino que va a buscar otros y para hacer morada en aquel hombre, y el destino es peor. Claro, de uno a varios, no sabemos cuántos invitó, pero definitivamente es mayor la desgracia de esa criatura. De ahí 2 cosas que son importantes. El demonio no encontró lugar donde habitar. Por lo tanto, vuelve al hombre. El demonio no puede habitar en ningún lugar, o sea, que no sea un ser vivo donde él pueda actuar. Y segundo, o sea, ¿cómo diríamos? Esa parte del hombre en que no se toma la molestia después de haber estado con aquel inquilino en su casa, con aquellos infierno que debe haber vivido, y no se toma la molestia de acudir a Dios para mejorar. Sobre todo que si quedó limpia, ¿quién lo limpió? Pues Jesús. Jesús. O sea, Jesús directamente o Jesús en la actualidad a través de un sacerdote, o sea, como sea, pero definitivamente no se tomó la molestia ni de agradecer, ni de pensar en la diferencia de vida que tenía antes a la que tiene ahora, y simplemente dejó cerrado aquello. Deja cerrada su alma, no tiene la más mínima intención de acercarse a nada,
lógico, lo vuelven a tomar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues es ese punto. Luego, en Mateo 8, 28 dice, al llegar a la orilla opuesta, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, tan furiosos que nadie podía transitar por aquel camino. Y en esto se pusieron a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Había no lejos de ellos. Espérame, porque esto es interesante. Todo el mundo tenemos la idea de que el demonio y todos sus seguidores, todos los demonios, están condenados. Y supondríamos que están en el infierno, ¿sí? Sin embargo, esta voz del demonio le dice, ¿qué acaso vienes a atormentarnos antes de tiempo? Curiosísima pregunta que hace el demonio, ¿no? Lo cual nos da a entender que en ese momento no está atormentado. Está logrando llevar a cabo todas sus acciones, pero a través de una persona. O sea, usa a la persona para poder hacer sus acciones, que sería dañar. Nos habla de furiosos, dos endemoniados furiosos, que nadie se atrevía a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque los atacarían, ¿no? Sería lo más obvio. Entonces el demonio actúa a través de aquellas personas. Y ahora que se presenta Jesús, lo primero que le dicen, sabemos quién eres. O sea, sabemos que eres el Hijo de Dios, sabemos. O sea, sabemos que vienes y que estamos a merced tuya. Y entonces viene esa pregunta. ¿Antes de tiempo? ¿Atormentarnos antes de tiempo? Seguimos. Había no lejos de ellos una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios le suplicaban, si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Curioso también. O sea, suplicaban. Claro, de el destino que les esperaba, o sea, de atormentados totalmente por Jesús sacándolos de su habitación. Bueno, cuando menos, déjanos entrar en esos puercos. O sea, ¿por qué? Dice uno, bueno, ¿cuál es la razón? Porque a través del puerco el demonio puede seguir actuando, ya no una acción de ser humano, pero cuando menos una acción de animal, ¿sí? Sí. Que sería la única razón para entender el por qué quiere entrar en los puercos. Ujú. O sea, no habría otra razón. Desde aquí puedo seguir haciendo mis acciones agrediendo. En lo que pasa una persona por aquí, a ver Así si es. me da right. Me da raíz, Exacto. exacto. Entonces, bueno, como que se va armando un cuadro muy curioso. Y luego, Dice, les respondió Id, y ellos salieron y entraron en los cerdos. Entonces toda la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar y pereció en el agua. y uno se pregunta y dice, ¿qué demonio tan tonto? Ujú. ¿No? Sí, porque ¿Cuál? parecería que los aventó que los Así demonios parecería que el demonio los aventaron. toma y se avienta, o sea, lleva a los puercos a aventarse. Entonces, ¿cuál sería la razón de esto? Bueno, lo más probable es que el demonio pide seguir actuando en este mundo, aunque sea a través de un animal. Por lo tanto, resultaría ilógico pensar que sea el demonio el que destruya a ese animal, porque ahí sí tiene que salirse definitivamente. ¿Qué pasó? Que el animal, el puerco, desde su instinto, desde su parte instintiva, pero que nunca se había salido de la voluntad de Dios,
porque seguía en el lugar que le correspondía, en el lugar que Dios le asignó. Y toda la creación nunca se ha salido de la voluntad de Dios. Ese puerco en su instinto dijo, ¿y este puerco qué hace dentro? Sí. O sea, y entonces es un ejemplo que nos dan los puercos, que mejor ellos prefieren el suicidio, prefieren morir antes que albergar a un demonio en su interior. Entonces es muy curioso, pero el punto principal es que el demonio necesita de un ser en donde poder albergar para poder actuar. ¿Sí? En los escritos de Conchita Cabrera de Armida, Jesús le dice: no se presenta el demonio generalmente en las almas tal cual es, y solamente a las que ya son suyas y las tiene poseídas se les descubre sin esbozo. Pero con las demás nunca va recto a su malvado fin, sino que dando 1000 vueltas ataca, desorientando toda sospecha, transformándose hasta en mí mismo para venir siempre a su depravado intento más o menos tarde, pues Satanás no descansa. A veces se llega a transformar en Jesús. Bueno, no que se transforme, sino que se presenta con ciertas actitudes, con ciertos modos, para que la persona lo confunda y lo confunda con Jesús, ¿no? En las almas buenas entra como espíritu puro, imitando sus efectos en cuanto puede, acomodándose a las cualidades y temperamentos de cada alma, atrayéndolas hipócritamente hasta el bien. Pero es tan solo para ganar la plaza, porque no está tomada. Echa muy finamente sus cadenas, hundiendo a los incautos corazones en el profundo abismo de los demás infames y desordenados vicios. Esto es tremendo, ¿no? Cómo va enredando a las almas buenas. No está hablando de las almas viciosas, malas, sino las almas buenas, pero incautas. O sea, un alma buena que todo lo cree, un alma buena que no razona, un alma buena que no tiene el cuidado necesario de ver e ir investigando si aquello que está recibiendo realmente concuerda o no con todo lo que Dios ha revelado. ¿Pero para esto utiliza a otra persona? ¿Para que esta otra persona envuelva al alma buena y la haga pecar? Es muy probable que sí, o sea, que sea a través de otra persona. Podría entrar como una moción, podría entrar como una aparición, pero sería también posible que entre a través de una persona que empiece a envolver a aquella criatura hasta sacarla totalmente, ¿no? Esto se da y se da muy frecuentemente, más frecuente de lo que uno pensara, que incluso a través de alguien consagrado, puede llegar a tirar a un alma. Es tremendo. Y uno de los frutos prohibidos que generalmente usan empieza por un halago, por ir poco a poco enredando a aquella persona, hasta que llega al punto culminante que casi siempre es o de poder, o de tener, o de placer. No sé si me explico. O sea, de poder, que las usan para conseguir y para darle a esa alma la misión, por decirlo así, de luchar por el poder, o lo hace por el tener, por el lograr bienes materiales, que en los dos va la soberbia, pero bueno, o por el placer. Y de eso tenemos cantidad. Sí. Cantidad tanto de hombre para mujer,
como de mujer para hombre. Es, en verdad, para tener mucho cuidado, ¿sí? Dice en los cuadernos del 44 de María Valtorta, el 11 de mayo, dice: para vencer al demonio, no salir de la triple barrera de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Yo quisiera aquí hacer una pequeña aclaración. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la esperanza y qué es la caridad? Jesús. Jesús. O sea, Jesús se define a sí mismo, o sea, como la fe. Cuando Luisa le hace una petición que le había pedido un sacerdote de los que estaban con ella, y Jesús le dice, en el momento que tú te rodees de la fe, como una barca rodeada por el mar, y como yo soy la fe, entonces yo que todo tengo, todo puedo, yo socorreré tus necesidades sin que tú pienses en el cómo, en el cuándo o en el qué harás. Yo socorreré tus necesidades. Ahí está poniéndose él como la fe. ¿Qué es la esperanza? Esa seguridad de que podemos alcanzar el objeto de la fe. Si el objeto de la fe es Dios, la esperanza, ¿quién me la da? Dios mismo. Jesús, a través de su vida, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. O sea, Dios mismo me está dando la esperanza. ¿Y quién es el amor? ¿No es Dios acaso? Sí. Entonces, ese no salirse de esa esfera, de esa triple barrera de las virtudes teologales, estamos hablando ahora ya desde los escritos de Luisa, que no apartarse de Jesús. El que tiene a Jesús tiene todo. Tiene la fe, que es el objeto de la fe, que es Dios. Tiene la esperanza porque es Dios mismo quien da la seguridad. Ya no es esperanza, es seguridad de alcanzar el objeto que ya tiene. Ya no es alcanzarlo allá, sino poseerlo y tenerlo continuo. Y el amor, que es Dios mismo el que está entregándose en totalidad, ¿no? Y también dice, y de la segura defensa de las 4 virtudes cardinales, justicia, templanza, fortaleza y prudencia. Que son consecuencia lógica de poseer las 3 teologales. Fuera está el demonio como león rugiente. O sea, ese es el punto. Si yo me salgo, prácticamente me estoy acercando a él. Que ese es lo que nos había dicho Jesús. Él lo ató a su cruz, pero ahora no ataca, no daña más que aquel que imprudentemente se acerca. Seguimos también en la lectura. Pero hay la idea de que la persona que está vejada por el demonio o poseída porque se entregó voluntariamente, necesita de alguien que la saque. Hay 2 ejemplos perfectos para entender que no, que es la propia alma la que lo tiene que hacer. El primero es Luisa. Luisa, cuando Jesús la lleva a ese enfrentamiento con el demonio, ¿qué le dice? Ya la había desapegado de todo, ya la había hecho renunciar a su voluntad, ya la había enamorado de él, ya Luisa seguía las reglas que Jesús le había puesto para imitar su vida. O sea, prácticamente ya estaba todo. Y sin embargo, un día llega y le dice, mi amor quiere purificarte del todo. Y no hay otra manera más que poniéndote en batalla con el demonio, con el enemigo. Curiosísima postura, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacerlo si no es entregándote a esa batalla?
Entonces Luisa tiembla porque es al principio de su vida con él y Jesús le dice varias cosas y una de ellas es esta. Ahí donde tú creías perder tus virtudes, saldrás victoriosa y las tendrás ya como posesión tuya. O sea, que la pelea no es para perder, la pelea es para ganar. La pelea es para poseer ya indefinidamente lo que el arma con la cual se va a enfrentar al demonio. Bueno, ese es uno. En otro es con María Magdalena. María Magdalena nos hablan de que Jesús expulsó de ella 7 demonios. ¿Será cierto? Vamos a oír qué dice Jesús. Continuamos con Valtorta. En el volumen 10 está Jesús hablando con Lázaro y le dice: soy el hombre, Lázaro, no solo Dios. Del hombre poseo su sensibilidad y sus afectos. Mi alma se angustia al pensar en mi madre. Y con todo, te lo aseguro, que esta tortura mía se ha hecho monstruosa al tener que soportar la cercanía del traidor, el odio satánico de todo un mundo, la sordera de aquellos que si no odian, tampoco aman valientemente, porque para hacerlo así es necesario... No, espérame, es que acaba de decir algo que nos pega a todos. No sé si se Sí, fijaron. tampoco aman valientemente. Sufre la cercanía de todo aquel que lo ama, pero no valientemente. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Pues que somos tibios. Que somos tibios, que no nos enfrentamos, que realmente no tenemos ese arrojo para enfrentarnos al enemigo en mí, porque soy el primer campo de batalla, y que debería de dar muerte a ese enemigo en mí, y mi vida debería de cambiar totalmente, cambiar. No más lo humano, no más lo que hacíamos antes, no más todo lo que me movía a estar vivo, a vivir. Deberíamos de cambiar para estar siempre, siempre unidos a Él. Y esto, bueno, esto se obtiene gracias a la divina voluntad, o sea, los grandes santos lo han hecho desde las virtudes y ahora Jesús nos pone en el punto de hacerlo a través de su voluntad, que es muy, muy superior a lo que se podía lograr con la virtud. Pero no tenemos ese arrojo de vencernos a nosotros mismos, que ese sería lo que hizo Luisa peleando allá. O sea, la pelea con el demonio no es que me va a atacar y yo voy a resistir. No, la pelea con el demonio es con el demonio sobre todo de mi voluntad. Todo aquello que hacemos, todo aquello que hemos vivido, es lo que tenemos que descartar. No la acción, sino la intención. No la acción. La intención ahora es darle vida a la divina voluntad en esto. La acción se puede seguir haciendo. Vivir en la divina voluntad no es cambio de acción, sino cambio de intención. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué más nos dice de esta aparente curación que él hace en María Magdalena para entender qué debemos hacer nosotros con nuestra curación. Nunca pedir, nunca pedir, porque si pido y me lo dan, no me hago poseedor de la virtud que venció al demonio. ¿Se entiende? Entonces quedo como la casa limpia, esa casa limpia, que el demonio sale, va a dar una vuelta, regresa, la encuentra limpia y se vuelve a meter con más compañía. Aquí el punto es habitar esta casa, pero habitarla con las virtudes con las que yo logré sacarlo. Vamos a oír. Porque para hacerlo así es necesario llegar a ser como el amado quiere y enseña. Muchos me aman, es verdad, pero siguen siendo ellos. No ha cambiado su modo de ser por mi amor. Esa es la gran mayoría de nosotros.
O sea, seguimos siendo nosotros mismos. No hemos cambiado, a pesar de que estamos amando y de que estamos seguros de que amamos a Jesús, pero no hemos cambiado. ¿Sabes quién entre mis más íntimos ha sabido transformarse para llegar a ser mi posesión como yo anhelo? Solo tu hermana María. Partió de una animalidad completa y pervertida para llegar a una espiritualidad angelical, y esto por la única fuerza que es el amor. Y le pregunta a Lázaro, tú la redimiste. A todos he redimido con mi palabra, pero solo ella se ha transformado totalmente a causa de su gran amor. O sea, solo ella se ha transformado así. En la narración completa que hay en la obra del Evangelio como fue revelado, Jesús le dice que cuando está en el proceso de curación de María Magdalena, ella regresa a su casa, regresa con Lázaro, regresa con Marta, que eran hermanos, y están felices porque se ha redimido su hermana. Pero un día ella se va. Y entonces Marta va a buscar a Jesús y hecho un mar de lágrimas le dice, Señor, se volvió a ir. Y entonces Jesús le dice, tranquila, no ha vuelto al mal. Está en el punto final, está llevando una pelea, ya tiene al demonio agarrado del cuello, ¿sí? O sea, lo único que le falta es sacarlo. Ese es el punto, es ella la que lo hace. ¿Qué la motiva? El amor. Todo empezó por el amor humano. Le gustó Jesús desde el punto de vista físico. Pero después, con las palabras, con el discurso, con todo lo que Jesús es, ella se transforma y la palabra de Jesús llega a su interior y se enamora ahora ya no del hombre, sino de la divinidad que está dentro. Y a través de eso es como empieza a luchar contra los demonios que tenía en su interior hasta que los logra arrojar. Ese es el punto. O sea, dos ejemplos perfectos, Luisa y esta mujer, de que es la propia persona quien tiene que hacerlo. Si dejamos que lo haga otro, vuelvo a lo mismo, no quedamos poseedores de esas virtudes y de esa fuerza con la cual vencemos. Entonces simplemente se limpia la casa, pero se cierra y queda vacía, con el peligro de que vuelva. Y luego ya en Luisa, en la lectura del libro 16, lectura 59, abril 23, 1924, está Luisa pensando, dice, ¿no será tal vez el demonio quien me hace esta sombra y me pone en este estado de inmovilidad? Y Jesús contesta, ¿por qué temes que sea el demonio quien te pone en este estado? Cuando el enemigo hace sufrir, arroja desesperación, impaciencia, turbación. En cambio, cuando soy yo, infundo amor, paciencia y paz, luz y verdad. ¿Te sientes tal vez desesperada y por eso temes que sea el enemigo? Y Luisa contesta, no, mi Jesús, más bien me siento puesta como dentro de un mar inmenso y profundo, el mar de tu querer. Y el único temor es que pudiera salir de la inmensidad de este mar. Pero mientras temo, siento alzarse sobre mí más fuertes las olas que me profundizan más abajo. Y Jesús contesta, y por eso el enemigo no puede acercarse, porque las olas del mar de mi voluntad, mientras te profundizan más en el abismo de ella, mantienen la vigilancia y mantienen lejana aún la sombra del enemigo, porque él no sabe nada de lo que el alma hace y sufre en mi voluntad, ni tiene medios, ni caminos, ni puertas para entrar, más bien es la cosa que más aborrece. Y si alguna vez mi sabiduría manifiesta alguna cosa de lo que hace el alma en mi voluntad, el enemigo siente tanta rabia que se siente multiplicar sus penas infernales, porque mi voluntad amada y cumplida
En el alma forma el paraíso. No amada y no cumplida forma el infierno. Por eso, si quieres estar al seguro de cualquier insidia diabólica, tu interés esté en mi querer y vivir continuamente en él. ¿no? O sea, como quien dice, ¿qué es lo que le está diciendo? Que en la divina No, voluntad. bueno, que en la divina voluntad el demonio no puede acercarse y no puede hablar de ella. Así que no temamos. O sea, es el arma perfecta o el escudo perfecto contra el demonio, ¿no? Siempre hemos hablado que el demonio es como una botarga. Sabemos lo que es una botarga, ¿verdad? O sea, esos muñecos enormes que se mueven y todo, pero adentro está una persona que es la que tiene el movimiento. Y ese es el demonio. O sea, es una botarga que infunde miedo, pero miedo por el desconocimiento que tenemos de quién es y por esa obsesión que nos han metido de que el demonio es enorme, de que tiene un poder tremendo y de que puede todo contra nosotros. Nos dicen demonio y salimos corriendo, si es que podemos, y si no nos metemos abajo de las cobijas. O sea, totalmente absurdo. Hay una ocasión en que está Luisa y en espíritu llega a un lugar en donde hay una reunión de personas, supuestamente políticos, algo así, que están diciendo que tienen que destruir a la iglesia, tienen que quitarla. Y entonces Luisa interviene y los interpela y les dice que no, que la iglesia permanecerá y todo. Y entonces ellos le dicen, no, vamos a hablar con nuestro, no recuerdo si dice nuestro Dios o nuestro rey. Rey, ¿no? Y dice Luisa que en eso sale un hombre enorme, de una altura tremenda, muy poderoso, y que al verlo Luisa se acerca a él y le dice, ¿y tú quién eres? O sea, que no eres acaso la serpiente aquella del infierno, del paraíso y todo. Y dice, en ese momento aquel hombre empezaba a hacerse pequeño, 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 hasta que llegaba prácticamente casi a una lombriz y salió corriendo. O sea, ese es el demonio, ese es el verdadero demonio, no el de las fantasías, no el de los cuentos, no el de las películas, no, ese es el demonio. El demonio es una botarga, punto. Y todo aquel que le tenga temor al demonio se va a ver presa, lógicamente, de él. Eso es indudable. Y todo aquel que le crea a Jesús, que tome realmente por cierto las palabras de Jesús, creo que es muy claro lo que habla, entonces saldrá victorioso y el demonio ni siquiera se le podrá acercar. Sí advertir que lo puede atacar alrededor. O sea, las personas que permitan que el demonio esté influyendo en ellas y se le echarán encima, perdón por la expresión, pero es tal cual, se le echarán encima con calumnias, con problemas de tipo laboral, con problemas de tipo social, incluso familiar, en fin, habrá de todo, pero al alma no puede entrar. Y estar seguros de que todo eso es una aseguración de que vamos bien. Sí. Porque si no, no ataca. Al que va mal, el demonio lo consiente. Se le esconde. O sea, no tiene caso atacarlo. Ya es de él. Así que cuando el demonio ataca y en esa forma, quiere decir que en la criatura va bien y hay que seguir adelante. Pero sin miedo. Sin miedo, sin miedo. En abandono total y confiados en Jesús. Así es. Uh-huh. Así que bueno, pues ese es como el punto. No tengamos miedo. No creamos que el demonio es superior a nosotros. Por favor, recordemos eso. El demonio no es superior al hombre.
Con la misma autoridad que Jesús arrojaba a los demonios, es la misma autoridad que tiene el alma que vive en la divina voluntad, de decirle al demonio, vete, fuera, Ujú, sal de mi vida, de mis pensamientos, de lo que quieres intentar hacer así que yo es. peque, ¿no? Y aparte tenemos la ayuda de nuestra madre, o sea, nuestra madre que es el terror del demonio. Definitivamente es el terror de él. Así que bueno, tenemos a Jesús que lo podemos tener en nuestro interior continuamente. Qué más queremos? Y aparte si ataca, pues reparamos y reparamos. Entonces usamos ese impulso para conversión Así es, de toda la humanidad. así Y es. también ahora ya tenemos a Luisa. Tenemos a Luisa también como ayuda, ¿no? Yo creo que necesitamos entender esas palabras que leímos, que escuchamos en el programa anterior, donde Jesús dice que la culpa de Adán se acrecentó porque el que lo atrajo y el que lo hizo caer no era superior a él. Eso lo debemos tener perfectamente entendido. Y luego Jesús nos da varias como tips para vencerlo. Dice el demonio, viéndote humilde y resignada, toda abismada en tu nada, no tendrá fuerza de acercarse. Cuando venga el ataque del demonio, o sea, es humildad y resignación y abismada en nuestra nada. Eso se lo dijo en el volumen 1 cuando cuando le advirtió de esa pelea que iba a haber con el demonio, ¿no? Luego dice una promesa que hace, dice, jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan. Primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y después las introduzco en la batalla. Lo que te recomiendo es la oración. Aunque debieras sufrir penas de muerte, jamás debes descuidar lo que acostumbras a hacer. La última cosa que te recomiendo es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. Y esto que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Si la cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el coraje, la fortaleza, el modo con el cual desafían los más peligrosos combates, sin temer nada. Así son los demonios. Nada temen más que a un alma valerosa, apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio a ellos, no para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden. Eso es otra cosa muy curiosa, no pueden, porque atados por mi voluntad, están obligados a estarse para su mayor tormento. O sea que ahora es el alma la que va a atormentar al demonio. Curioso, ¿no? Dice, la cruz sufrida por ti me liberó de la esclavitud del demonio. Esa es Luisa diciéndole a Jesús, ¿no? Y me desposó con la divinidad con nudo indisoluble. La cruz es el arma más potente que hiere a los demonios y me defiende de sus garras. Cuando el demonio ataca y el alma resiste y lo acepta y lo sufre, en ese momento, o sea, el demonio se tiene que ir porque el alma está usando su ataque para elevar la cruz en ella y ante la cruz el demonio huye. ¿Sí? Dice, basta decirte para hacer que te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya para llegar a tanto de llegar a vivir en su voluntad, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas, y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno. Dice, oh, cómo todos los ángeles y santos la honran,
Los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella al ser divino. En fin, amigos, creo que hay muchas más frases, lecturas, donde Jesús nos da esa seguridad de que el demonio no puede nada contra nosotros. Tengamos fe, tengamos la seguridad de que Jesús nos está hablando con la verdad. Lo único que falta es que ahora nosotros le creamos, que creamos en Él y que estemos seguros de que todo lo que ha dicho es verdad. Es verdad. Alejandra, muchas doctor. gracias por estar con nosotros, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y nos despedimos de ustedes, no sin antes saludar a Paris, que es nuestro floor manager. Y nos oímos en el próximo programa. Hasta luego. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, amigos. Hasta luego.